Ahora sí. Sí, señor. Sí, Ah, ahí bueno. sí. Sí, señor. Entonces, retomando, la idea es pues darles mi visión de cómo se deben enfocar estas lecturas, porque algo que parece ser tan simple realmente no es tan simple. Algo así como medir una radiografía no debería tener mayor problema y sí resulta que es bastante complejo. Entonces les voy a mostrar cómo entiendo yo el proceso de evaluación de una radiografía simple de cadera en displasia. El contexto, para que entendamos por qué no nos hemos podido poner de acuerdo muchas veces, es que la técnica para la toma de esta radiografía es una técnica muy exigente y cualquier oblicuidad en la pelvis o mala posición en la extremidad del paciente va a producir una alteración importante de las estructuras o la posición de las estructuras que se toman como referencia para trazar las cosas. Hay una variabilidad por tanto, interobservador muy importante y no nos hemos puesto de acuerdo en realidad en dónde se deben trazar las líneas. Las tablas de normalidad que utilizamos no son aplicables para nosotros en muchos casos porque son tablas que, si bien están muy difundidas, son tablas que están viejas y son tablas para poblaciones distintas a Colombia. Además, quien lee la imagen no es ni quien toma la imagen ni quien evalúa al paciente. El radiólogo simplemente evalúa una imagen que le envían. Y muchas veces vemos que se equivocan al favor del paciente. Y la pregunta es, ¿deberían equivocarse al favor del paciente? A mí me parece que sí. Yo prefiero ver un paciente que viene con displasia que no tenga displasia a que haya alguien en la calle caminando con displasia que alguien le dijo que estaba sano. Entonces, en cuanto a la técnica para tener en cuenta, estas son las radiografías buenas, las bien tomadas. Características de esta radiografía. El cartílago trirradiado debe estar despejado para poder trazar bien la línea H. El pubis y el isquion deben estar al mismo nivel y no debe estar invadiéndose el cartílago trirradiado por ninguno de los dos. Los agujeros obturadores deben ser más largos en el sentido vertical que anchos y la distancia entre la línea H y el pubis debe ser prácticamente la misma que el largo del agujero obturador. Y esto nos dirá que la radiografía no quedó mal tomada en en basculación de entrada ni salida. ¿Cómo se logra que el paciente no quede en entrada ni salida? Si se le toma la radiografía como está en la foto de la izquierda, que es con las rodillas ligeramente flexionadas para evitar que cuando se trata de movilizar al niño con fuerza, presionando las piernas contra la cama o contra la mesa de evaluación, la pelvis se bascule hacia adelante por la tendencia que tienen ellos a tener un poquito de contractura en flexión o una tendencia a mantener las caderas flexionadas. Entonces debe ser tomada de esta manera. Cuando uno pone la radiografía, la debe ver así, para que no sea ni de entrada ni salida. ¿Por qué es malo que sean en entrada o en salida? Porque dependiendo de la rotación, eso va a alterar el índice acetabular, que por cierto, todos, antes de esta charla, me imagino, todos los residentes piensan en displasia como valores de índice acetabular y cuando termine esta charla se van a dar cuenta que eso no es lo más importante. Entonces, los rayos X de entrada, cuando estamos viendo el anillo pélvico muy redondo y tenemos una invasión del cartílago trirradiado, producen una disminución falsa, una falsa disminución del índice acetabular, o sea, el paciente se alivia falsamente. Y cuando es una rayos X de salida, el paciente se enferma falsamente, aumentando el índice acetabular. Entonces, lo primero que es importante evaluar es la calidad de la toma, porque basado en eso es que vamos a hacer una evaluación. Estoy seguro que todos cuando fueron médicos generales devolvieron electros mal tomados porque tenían los electrodos mal puestos, pues equivale a lo mismo. En cuanto a la interpretación, entonces vamos a ver cómo se lee una radiografía en displasia. Lo primero que tienen que entender para los residentes es que la displasia puede ser todo esto. Puede ser displasia, subluxación o luxación. Y una cosa son los criterios que nos dicen qué es displasia, que es una acetabular pura, que es una cadera que está estable y contenida, pero con un acetábulo que no tiene la morfología normal para la edad. Eso es una cosa que se mide. Y otra cosa que se mide es cuando la cadera muestra signos de inestabilidad. Son criterios que sirven para llegar a un diagnóstico, digamos, para lo mismo,
pero que no aplican en todos los pacientes y que tenemos que entender qué criterios miden unas cosas y qué criterios miden otras cosas para poder entender cuando, por ejemplo, hay una falsa referencia a una cadera subluxada que no está subluxada. Entonces yo creo que hay dos tipos de criterio. Los criterios que miden o que evalúan la morfología acetabular y de la cabeza femoral en caso que se necesite, y los criterios que definen si esa cadera está estable o no está estable. Y no dinámicamente en ese momento, sino de manera estática, porque esto es una radiografía. Entonces, para tenerlo en cuenta. En cuanto a la morfología, en el acetábulo miramos los techos, la forma que tienen. La esclerosis de los techos, o sea, la zona de apoyo que está recibiendo a la cabeza. ¿Cómo es el borde acetabular? ¿Cómo si están o no las gotas en lágrima? ¿Cómo son las cabezas femorales? ¿Dónde están ubicadas y en tamaño? Pero sobre todo en este caso en tamaño, o si ya aparecieron. El índice acetabular y el índice que nos demuestra, o el ángulo que nos demuestra que tan bien cubierta está la cabeza de ese fémur, con el de ángulo de Weber o centro borde. Y en cuanto a la estabilidad, las líneas de Shenton, que ahora vamos a hablar de la línea de Shenton que le tenemos tanta rabia, los cuadrantes que nos definen las líneas que trazamos, que ahorita se los voy a mostrar, el índice de Smith y una cosa que yo he empezado a utilizar recientemente, que es la clasificación del International Hip Dysplasia Institute, que nos ayuda a definir la posición de esa cabeza femoral. ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué es lo que yo hago para evaluar estos pacientes? Primero, hago toda la evaluación morfológica antes de trazar cualquier línea. Las líneas para mí son el segundo paso de la evaluación de la cadera. Y esto se lo aprendí al doctor Sarasa, Optical Integrated View, pone la radiografía y deja que el cerebro haga el trabajo de ver si eso le parece normal o no. Así como cuando uno escribe una palabra y no está seguro cómo es la ortografía, la escribe de dos formas y escoge la más bonita. El cerebro le dice a uno si lo que está viendo se parece a la normalidad que viene viendo hace mucho o no se parece a esa normalidad que tiene como parámetro de imagen en la mente. Obviamente esto que implica que usted haya visto muchas. Y al principio es difícil para los evaluadores más jóvenes que han visto pues muy pocas radiografías, pero a medida que uno va viendo más y más y más y más, se le va formando en la memoria una imagen de normalidad que siempre se comparará con la imagen cuando se pone. Lo siguiente que hago es evaluar los techos. ¿Cómo es el techo? ¿Es un techo cóncavo como el de la imagen de la izquierda? ¿Es un techo que está más bien aplanado, que no se ve con muy buena concavidad? ¿Es un techo que es muy, muy corto, como por ejemplo el de la derecha? Y si ustedes comparan la radiografía del extremo derecho con el extremo izquierdo, obviamente estas dos radiografías no se parecen. En el de arriba, a la izquierda, tenemos un techo cóncavo, largo, bien ubicado, con una superficie de apoyo bien definida, mientras en los otros se va viendo cada vez un techo menos definido y más corto. Los bordes, ¿qué hago con los bordes? Evalúo qué tipo de borde tiene. ¿Es un borde bien definido? ¿Es un borde que está redondeado, poco definido? ¿O es un borde que tiene un hundido, que es como un neoacetábulo? Y ahí están los tres ejemplos. Un borde bien definido, el de arriba a la izquierda, es una esquina, básicamente. El de la imagen del centro, ven cómo ese borde está menos definido, pero no se puede decir claramente que la cadera esté luxada. Sin embargo, el borde no se ve tan claramente demarcado como en la de la izquierda, y miren el de la derecha, que es una franca luxación de cadera, como la cabeza femoral al estar apoyada contra el borde tiene como una Y en el borde acetabular, y esa Y no es nada más que el hundido que está haciendo la cabeza por formar un nuevo acetábulo que tiene presionado el borde y obviamente no lo deja avanzar. Y tengan esto muy en cuenta para más adelante cuando veamos estabilidad. Si la cabeza femoral no está centrada en el acetábulo, haciendo un buen centramiento, apoyada en el techo, sino que está más recargada hacia el borde, pues el borde no podrá madurar adecuadamente porque está siendo presionado hacia arriba. Y tengan eso en cuenta que sirve para más adelante. Y en cuanto a la esclerosis, que hablando con los radiólogos en la charla, muchos decían que quieren abolir la palabra esclerosis de las lecturas porque no solo les pasa a ellos, sino que nos pasa a nosotros en consulta. Hemos tenido más de un paciente que la mamá viene en absoluta depresión porque el niño tiene esclerosis múltiple
porque tiene esclerosis central en el techo acetabular. Realmente, pues la gente que no es médica no sabe que esclerosis significa blanco, y entonces se confunde. A esto debe decírsele reforzamiento del techo acetabular, mineralización del techo acetabular, huella de marcación de apoyo de la cabeza femoral del techo acetabular, pero no esclerosis. ¿Cómo debe ser la esclerosis? Pues responde a los mismos Hablando parámetros. de sabemos esclerosis lateral, ¿cierto? Esclerosis Sí, lateral. muchas veces la marcan como, o mejor dicho, cuando viene anormal es esclerosis lateral del borde, esclerosis lateral del techo. Pero ya también están describiendo y reportando en las lecturas esclerosis central del techo como un parámetro de normalidad. Entonces, ¿qué es la esclerosis del techo? Básicamente es la zona del techo que está recibiendo mayor carga de la cabeza femoral y entonces se mineraliza. Si esa esclerosis está bien distribuida, como la imagen de la derecha abajo, esa cabeza está apoyando parejo en el techo acetabular. Si esa esclerosis está más parecida a la izquierda arriba, que es más hacia el lateral, y miren que ese borde no está tan bien definido y el techo se ve un poco más plano, si juntamos todo eso vamos empezando a sospechar que la cabeza no está bien apoyada, aunque está dentro del acetábulo. Entonces, ese techo del lado izquierdo que están viendo ahí tiene más presión de la cabeza femoral hacia su margen lateral que hacia el centro, lo que indirectamente haría sospechar que la cabeza femoral está presionando más lateral y está menos céntrica, tiene algo de excentricidad. Luego viene la gota de lágrima. La gota de lágrima es una de las mediciones que a mí me parecen más difíciles y aunque me fijo en ella, pocas veces la reporto. Es otro indicador de concentridad de la cabeza. Debe estar presente al año y medio, por lo menos, ya deben todos tenerlo, más o menos al año el 60% la tienen. ¿Y qué representa la gota en lágrima? Si la cabeza está haciendo un buen docking, si la cabeza está realmente en todo el extremo medial profundo del acetábulo donde debería estar. Si esa gota de lágrima está ancha, como la de abajo a la derecha, o está en forma de V, como la cadera izquierda de la PEC que están viendo en la parte superior, esa gota de lágrima no tiene la cabeza apoyada contra el trasfondo acetabular y por lo tanto la gota de lágrima no se forma adecuadamente. Entonces también es importante tenerla en cuenta al momento de evaluar. Miren dónde vamos para los señores residentes y las doctoras residentes, miren dónde vamos ya y no hemos hablado en ningún momento de ningún ángulo. Esto todo es viendo morfología y para mí es mucho más importante el conjunto de todo lo que les acabo de decir que un ángulo, porque como van a ver ahora, si bien estas evaluaciones parecen ser subjetivas, para mí son más objetivas que los ángulos, porque cuando uno mide con líneas en la pelvis, ese parámetro objetivo que está reportando se basa en una línea puesta de manera subjetiva, que es mucho más difícil de definir dónde se pone que decir, por ejemplo, que ese techo se ve plano. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a las epífisis femorales, pues sabemos que deben estar presentes en el 60% de los pacientes a los 4 meses, razón por la cual ya no se hacen ecografías después del 4.º mes de vida para evaluar una displasia, pero pueden demorarse hasta los 8 o 10 meses en aparecer. Más importante para displasia, cuando todos los demás criterios morfológicos del acetábulo están normales, que el retraso en que aparezcan, es más la asimetría. Uno puede tener cabezas ausentes como en este caso, pero si el paciente es menor de 8 meses y los acetábulos se vieran bien, uno podría decir que está tranquilo y que no es displasia y que puede esperar. Si tiene unas caderas presentes con sus 2 cabezas femorales de buen tamaño de acetábulos normales, es un paciente normal. Pero lo más llamativo es cuando son asimétricas. Cuando uno tiene una cabeza más pequeña que la otra, debe sospechar que esa cabeza que es más pequeña pertenece a la cadera que tiene displasia. Por la misma razón que el techo acetabular se mineraliza donde recibe la carga, la cabeza femoral cambia de cartílago a hueso si recibe carga. Si no recibe carga, se retrasa en hacer el cambio de cartílago a hueso y el núcleo de osificación secundario de esa cabeza no aparece. Ahora sí pasemos a la raya, los ángulos y las líneas, y aquí esto se empieza a complicar. ¿Cómo se mide? ¿Qué es lo primero que hacemos? Es trazar una línea, trazar otra línea, no les voy a decir cómo se llaman todavía, y trazar otra línea. Listo.
Espérenme un segundo que tengo un chiquitín por aquí. Entonces, ahí están las líneas. Parecen ser bastante fáciles de definir, ¿cierto? Pues no, definitivamente no es tan fácil. Y no es tan fácil por lo siguiente. ¿De dónde a dónde va la línea o por dónde pasa la línea? Y eso, de aquí en adelante, es la raíz subjetiva de un montón de mediciones objetivas que terminan siendo, por tanto, subjetivas. Referencias. ¿Cuáles son las referencias que utilizamos? Para la H es una referencia bastante fácil. ¿Por qué? Es el cartílago trirradiado. El cartílago trirradiado, que es, digamos, relativamente fácil de definir dónde queda. Ahí está. Entonces, lo difícil en la línea H no es poner el cartílago, encontrar el cartílago trirradiado, sino entender para qué sirve la línea H, que muchas veces no entendemos cuál es la idea. Ya les voy a decir para qué sirve. La línea P, esta ya no es tan fácil. En esta, ¿dónde se traza la línea P? Se sabe que se traza por el borde lateral del acetábulo. Entonces, ¿cuál es el borde lateral del acetábulo? ¿Este o este? Y es importante porque tenemos que definir, ¿esa línea P se traza por el borde de la ceja o por el borde osificado del techo? Y esto puede ser lo que produzca dificultades en la medición. En el caso de esta cadera, para mí, sería la línea que están viendo que quedó marcada. ¿Por qué? Porque claramente en este paciente tengo una luxación de cadera y para mí el acetábulo real de este niño llega hasta donde llega la zona de sobrecarga o de esclerosis del techo y no hasta donde está ese neoacetábulo que está demarcado ahí. Pero entonces en este caso, ¿se traza por esta o por esta? Ya vamos a definir todo eso. Ahora el índice acetabular. El índice acetabular empezó a enredar todo esto. Y empezó a enredar todo esto porque los índices acetabulares cuya referencia se toma como margen lateral para trazar la línea, el borde lateral del acetábulo, encuentra que no todos los acetábulos tienen el borde en el mismo sitio. Y Ogata ya los describió de 1 a 4 los tipos de borde acetabular. El borde acetabular que termina en pico, el borde acetabular que termina coincidiendo la ceja acetabular que termina en pico, la ceja acetabular que termina coincidiendo con el borde, la ceja que es más corta que el borde y la ceja que está como una gaviota, que esa no es tan normal o no es normal. Entonces, hay artículos al respecto. Este artículo es de hace como 2 o 3 meses, donde se preguntan cuál de las dos referencias se debería tomar para trazar la línea, el borde acetabular o la ceja acetabular. Y ellos nos muestran pacientes que tenían cejas acetabulares muy malas a los 3 años y que sin hacerles absolutamente nada terminan con una ceja que coincide con el borde muchos años después. Este otro paciente muy similar. Para mí, este acetábulo de los 3 años y medio es un acetábulo con altísimo riesgo de ser un acetábulo displásico y sin embargo termina en el tiempo con una buena morfología, pacientes que no fueron tratados. Entonces, es importante empezar a tener esto en cuenta para poder definir cómo vamos a hacer los diagnósticos de los pacientes, porque podríamos estar sobretratando pacientes, podría ser la resonancia la que nos dé la respuesta, pero es importante empezar a tener este tipo de cosas en cuenta. Simon, un momento, yo creo que interrumpir, como dijo el doctor Sarasa, pero es que mira que es importante que miremos la diapositiva anterior para lo que tú estás queriendo decir, la anterior, donde Ogata define la anterior. La anterior. Eso, mire donde trazan, por ejemplo, esa línea H. Fíjate, no, en la que sigue. Mire donde trazan, por ejemplo, esa línea H. Normalmente nosotros la trazamos en el punto superior externo del trirradiado y vea dónde está trazando esta, por ejemplo, lo que contribuye a que haya pues todas esas controversias. Claro, claro. Es que ahí es donde yo les digo cómo se vuelve subjetivo unos parámetros que queremos que sean objetivos, porque nacen de la base de dónde ponemos las líneas y qué es lo que queremos evaluar.
Y aquí está esta gráfica de ese mismo artículo que nos dice cómo la coincidencia del borde y la ceja en pacientes de 3 años era de más o menos el 40%, teniendo en cuenta que la franja roja es displásicos, la franja azul es esa cadera, es la cadera contralateral del displásico y la verde es el paciente normal, y cómo en el tiempo esperaron y llegaron a tener más de 80% de coincidencia entre esa ceja acetabular y el borde cuando eran pacientes ya maduros. Entonces, listo, ya, digamos que ya escogimos la referencia, que vamos a escoger como referencia el borde osificado, porque en el artículo ahí nos dicen, por ejemplo, y eso pues no es, digamos, la evidencia absoluta. Ese fue el único artículo que yo encontré al respecto, pero no es pues un metaanálisis ni tampoco un ensayo clínico. Pero supongamos que ya escogimos la referencia. ¿Quedó resuelto entonces dónde se va a trazar la línea? No, no quedó resuelto, sino dónde se va a trazar la línea. Porque ¿cuánto es el índice acetabular normal? Y empezamos a tener dificultades. Yo solo conozco dos formas de definirlo. La fórmula que nos deja de 21 grados al año, que dice que uno nace con 30, pierde medio grado, 1 grado por mes los primeros 6 meses y luego medio grado por mes a los siguientes 6 meses, lo que quiere decir que nace con 30, tiene 24 a los 6 meses y 21 al año. O el otro que dice que usted tiene 30 cuando nace, 25 al año y 22 a los 2 años, y con ese trabajo. Yo trabajo con ese, me gusta más ese. ¿Por qué? Porque yo solo conozco 2 tablas para medir eso, que son Novaes y Tonis. Y cuando me voy a buscar, el único en ambas, donde está la flecha roja, son los pacientes que tienen 21 grados y están entre el 4º y el 5º año. Porque los demás son pacientes que han llegado a los 21 grados, pero tienen unas variables de 3.4, 3.8, 4 y 4 grados más menos de esos 19.5 o 21 o 23. O sea que según esto, un paciente de 3 años con un 23 podría ser un paciente normal, y a mí me parece que podría ser normal, si además todos los otros criterios cumplen. Y si vamos a buscar eso en la tabla de Tonis, estamos entre el segundo y el tercer año también, para poder estar seguros que ningún paciente va a tener más de 21. Entonces, 21 al año es el parámetro para utilizar. 21 al año puede ser el parámetro para que un radiólogo utilice y me mande el paciente, pero ¿será cierto que un paciente con más de 21 o con 22 grados a los 9 meses, como me los mandan, reportando índice acetabular elevado? Eso pues digamos que no está adecuado. ¿Con qué otra cosa medimos la morfología? La morfología la medimos con el centro borde. Y esto nos ayuda también para saber si el techo es largo o corto, pero nos ayuda también a saber la estabilidad, porque nos puede decir si esa cadera está migrada lateral o no, con el centro borde. Entonces, con el centro borde tenemos el mismo problema. ¿Dónde se mide? ¿En la ceja o en el borde osificado? Y en el artículo aplican lo mismo. Fíjense cómo al principio la diferencia en grados en el centro borde en estos pacientes de 3 años entre lo que era la ceja o el borde eran diferencias de hasta 6 o 8 grados casi, y cuando terminan el paciente en su madurez, la diferencia entre los dos está entre 1 y 2 grados en todos los pacientes, tanto el displásico que se trató como la cadera contralateral del displásico, que no estaba enferma, y las caderas control. ¿Qué quieren decir ellos en este artículo? Que finalmente, en el momento de la madurez del acetábulo, la ceja acetabular termina por fusionarse al borde acetabular. O sea que ellos consideran que las mediciones se deberían hacer en el borde para no hacer sobrediagnóstico de displasia. Y entonces, ¿cuánto es el centro borde normal? El centro borde normal, y esto sí lo tenemos bastante claro, es este. Debe ser mayor de 25 en el paciente esqueléticamente maduro. Entre 20 y 25 está limítrofe, si es menor de 20 empieza a ser anormal, y si es menor de 15 es severo y va a terminar con una artrosis, porque todo esto lo que nos quiere ayudar a predecir es qué paciente va a tener artrosis más adelante. Y entonces, ¿a qué edad se mide? Y aquí vuelve a enredarse el tema del centro borde. ¿Cuándo se mide? Cuando la epífisis está osificada, cuando el paciente tiene 2 años, como decía Tonis, cuando el paciente tiene 5 años. Debemos esperar hasta los 5 años de un paciente para definir si hay que operarlo o no. Se puede hacer antes la definición de eso.
¿Y por qué la pregunta? Porque ya definimos el borde, pero no hemos definido el centro. ¿Dónde se traza el centro? Entonces, ¿cómo determino el centro de la cabeza? Entonces yo puse, pues, círculos de Mohs. Todos sabemos qué son los círculos de Mohs. Y yo puse eso en internet y me salió esto. Obviamente, pues puse goniómetro y mejoró la cosa y me salieron estos circulitos. Y con esto todos hemos sacado el centro de la cabeza cuando rotamos con el profe García y en cadera para sacar ese centro de la cabeza. Pero esto necesita una cabeza femoral osificada. Si tenemos una cabeza femoral muy pequeña, ¿qué hacemos? Le preguntamos al profe César Gil, que ya sacó un artículo al respecto, y que nos mostró en ese artículo cómo si uno traza el centro de la fisis en un paciente menor de 3 años, ese centro de la fisis coincide no más de 1 o 2 milímetros con el centro de la cabeza femoral. Por lo tanto, uno podría determinar el centro de la cabeza femoral de un niño pequeño con una cabeza femoral, digamos, parcialmente osificada, y desde ahí poder trazar el centro borde para tener una buena medición. Y en cuanto a la estabilidad, entonces, ¿qué líneas trazamos o qué cosas evaluamos para ver la estabilidad de la cabeza del fémur en el acetábulo? ¿Cómo ese fémur se está o no se está migrando? Entonces, empieza la línea de Shenton. Con la línea de Shenton yo siempre me he hecho esta pregunta. Porque aunque uno no debería ser tan desagradecido con la línea de Shenton, porque a través de la línea de Shenton se han descubierto displasias, reportado lo demás como normal. Pero ¿por qué la línea de Shenton es tan complicada y tiene tanto enredo? Entonces miremos aquí. Tenemos unos acetábulos cóncavos, con una zona de apoyo bastante bien distribuida, con unos bordes acetabulares bien definidos, unas cabezas femorales simétricas. Estamos con los 4 cuadrantes que marcan la línea H y las líneas P. Y la cabeza está completamente en el cuadrante inferior interno en ambas caderas. Es decir, este es un paciente normal con una línea de Shenton rota. Y este paciente va a llegar a consulta con diagnóstico de displasia radiológica por una línea de Shenton rota. ¿Qué es lo que pasa con la línea de Shenton? Que la línea de Shenton no es una línea estática. La cabeza femoral es la cabeza femoral, póngala donde la ponga. El techo acetabular es el techo acetabular, póngalo donde lo ponga. Pero la línea de Shenton es la construcción de 2 estructuras que se mueven una con respecto a la otra y que además no están en el mismo plano. Si usted pone la cadera, la pelvis oblicua, altera la línea de Shenton porque altera el agujero obturador. Y si usted rota la pierna externamente, altera la línea de Shenton porque altera el perfil del cuello. Entonces, la línea de Shenton que siempre se ha promulgado, que es ese indicador de que el fémur está migrando lateral y al irse alejando y ascendiendo del agujero obturador, porque se está saliendo del acetábulo, se rompe, pues resulta que se puede romper porque sí, porque la cadera rotó, porque el niño se movió, porque quedó mal tomada la radiografía. Entonces, aquí hay un ejemplo de un paciente, que es el mismo paciente, con tomas progresivas de la cadera en rotación externa, cómo va rompiéndose la línea de Shenton, y es un paciente que no tiene alteraciones en esa cabeza femoral. Si se preguntan por qué la cabeza femoral está cada vez más pequeña y no es el mismo paciente, la cabeza femoral no osifica como una esfera, se parece más a un óvalo. Por lo tanto, a medida que vas rotando externamente, también vas viendo la cabeza femoral cómo se perfila, y ya no la estás viendo de frente, sino de perfil, y se empieza a hacer aparentemente más pequeña porque la estás viendo por el lado angosto. Algo que también puede ayudar a alterar la cabeza femoral cuando uno mide si son simétricas las dos y una cabeza quedó con la pierna tomada en neutro y la otra pierna rotada externa, para que también lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con la línea de Shenton? Cualquiera diría que no volvamos a medir eso. Yo diría que es mejor darle el peso que se merece y ningún otro. Si aunada además a los demás criterios, con una cabeza femoral pequeña asimétrica, un techo acetabular plano con un borde mal definido y una línea de Shenton rota, bueno, posiblemente esa línea de Shenton sea relevante. Pero con todo lo demás normal, esa línea de Shenton no es relevante y debe ser evaluada de esa manera. Otras maneras que me parecen a mí más confiables de medir si la cadera está lateralizada o no. Esta me parece muy buena. En cuanto a inestabilidad de cadera, hemos trabajado antes, o yo antes utilizaba la clasificación de Tonis para la luxación,
que nos va mostrando cómo la cabeza, si no está en el cuadrante inferior interno, si no está en el cuadrante inferior externo, eso es grado 1, si está alta pero no se ha salido, es grado 2 y así va avanzando. Pero esta clasificación del Instituto de Displasia me parece muy válida, es porque toma el centro de la fisis, que estaríamos viendo que ese es el centro de la cabeza, sería el centro de la fisis, y lo evalúa con respecto a las líneas P, H y una línea que ellos ponen adicional que es la bisectriz del cuadrante inferior externo. Y de esa manera pueden evaluar muy bien el subluxado, porque el luxado claramente será muy obvio si tienes esa cabeza femoral o ese centro de la fisis por encima en el cuadrante superior externo. Pero ¿qué pasa con esos que están un poquito lateralizados, pero no mucho? Esos son importantes porque pueden ser subluxados y esos son los que tienen el centro de la fisis, que está lateral a la línea P, pero está por debajo todavía de la bisectriz del cuadrante inferior interno, inferior externo. Y eso nos puede ayudar mucho en definir esos pacientes limítrofes o con caderas parcialmente migradas, mucho mejor que la línea de Shenton. Y el otro es el índice de Smith, que el índice de Smith yo siempre lo consideré un índice, digamos, que esperaba tener un valor demasiado alto para ser positivo. Y ya se los voy a explicar. El índice de Smith es la medición que hay entre la parte medial de la metáfisis del fémur y una línea central en el cuerpo y su relación con una línea, con la distancia que hay entre esa línea central en el cuerpo y la línea P. Y se los voy a mostrar aquí con un dibujito. Se toma el paciente, traza la línea central del cuerpo, traza su línea P y luego traza una línea que es la metáfisis medial de ese cuello femoral. Y mide esas distancias entre la línea central y la metáfisis y entre la línea central y la línea P. ¿Qué es lo que está usted básicamente viendo aquí? ¿Qué tan cercana está la metáfisis medial del cuello femoral de la línea P? O sea, ¿qué tanto está migrando hacia lateral ese fémur proximal? Mientras más cercano sea el tamaño de A con B, más cercano tiene usted la metáfisis del cuello a la línea P, o sea, más lateralizada tiene la cabeza. Pero yo decía que el 90% de la B sea la A, es decir, que la línea A sea casi del tamaño de la B, me parece un montón. Sin embargo, creo que el valor de este índice va a lo que les voy a decir. Porque si uno tiene que esperar para decir que el índice de Smith está elevado, para definir que la cadera está demasiado lateralizada, cuando esté por encima de 90% o 0,90, sí parece ser muy alto. Pero, ¿por qué? Pues porque esto se va a parecer de aquí a aquí, sería que el fémur está migrado lateral de una manera importante. Pero realmente el Smith, yo encontré un artículo que me gustó mucho de cómo utilizarlo como herramienta, y es este, porque nos sirve para predecir las limítrofes, los pacientes con displasia limítrofe, los que tienen esos ángulos un poquito altos o en el límite superior, unos techos un poquito planos, pero no completamente convexos, con un borde bien definido, pero la esclerosis un poquito lateralizada. Entonces, en este artículo me encantó el tema y era cómo definieron ellos la historia natural de las caderas borderline de un índice acetabular que estaba en el límite, limítrofe, y en el tiempo que pasó. Y entonces, este es la evolución de esos pacientes. El 37% tuvieron una evolución que empezaron cuando empezaron por aquí a los 6 meses de vida, con un índice elevado, con más de 2 desviaciones estándar y sin hacer absolutamente nada, más o menos a los 2 años llegaron a la media de los pacientes. El 28%, entonces poco más de un tercio, casi un tercio, empezaron por aquí en el mismo valor de 2 desviaciones estándar y le tomó más o menos hasta los 4 años lograr la media del índice acetabular para decir que estábamos normal.
Hay otro 30% que se fue quedando, y hay un porcentaje que no mejoró nada, que fue el 6%, que se quedaron definitivamente y nunca llegaron a la media. ¿Qué compartían estos dos grupos? Que tenían un SMIT de 0,90 o más. Es decir, demostraban cómo ese acetábulo estaba siendo presionado anormalmente por la cabeza femoral en el borde, que no lo dejó progresar. Entonces, en conclusión, para tenerlo en cuenta, hay que entender la patomecánica de la displasia para poder saber lo que usted está evaluando en la radiografía. Si usted no entiende qué es lo que está buscando con las líneas, es como leer un electro sin entender qué es lo que está pasando. Entonces usted no va a ver si es la descendente anterior, si es un infarto de cara inferior. Lo mismo, si usted no sabe para qué sirve lo que está midiendo, usted solo se aprende como un loro. Índice acetabular, a los 6 meses 24, tiene 28, displasia, enter, enviar a ortopedia infantil. Así no funciona. Es tan importante la morfología y para mí más importante la morfología que todas las líneas que me tratan de definir estabilidad, precisamente por la dificultad que les mostré en las mediciones. Y si usted quiere todas las respuestas, tiene que hacerse todas las preguntas. Usted no puede definir displasia acetabular midiendo el índice acetabular y las líneas de Shenton. O mide todo o le quedó mal evaluado el paciente. En un electro, 2 derivadas no más, y con eso definir que tiene un paciente no funciona. Muchas gracias y